Esta es la explicación que te faltaba para poder ganar más en opciones binarias con la web rusa, que es espectacular y nos da una información única. Mira, lo hacemos de esta manera. En primer lugar, como ya sabes, cuando operamos con la web rusa que nos da este tipo de información, tenemos en una ventana del navegador, aquí tenemos una ventana del navegador, abierto nuestro broker. Y en la otra ventana del navegador tenemos abierto el sitio ruso que es va-mediomod.ru. Esto es una web, no es una aplicación ni nada, simplemente es una web que accedes y te da esta información. Una vez que tenemos el broker en una ventana y el sitio ruso en otra ventana, tenemos que ver las configuraciones que yo utilizo. Básicamente, si le damos clic aquí, me van a aparecer todas las configuraciones. Y fíjate que yo tengo clicado todo esto y tengo desclicado estas tres últimas, así como lo tengo yo. Aunque en este caso, para el video de hoy, en que voy a explicar esta variante que todavía no la había explicado nunca, voy a sacar este tilde de aquí para que desaparezcan las flechas porque no la vamos a necesitar de momento. Bueno, vamos al lío y directamente a la explicación. Si llegaste a este video y no sabes de qué se trata esto de la web rusa o del sitio ruso, cómo utilizamos esta información, te recomiendo que vayas a mi canal y veas estos videos que grabé a partir de este video de aquí, y hay una playlist también que habla de binarias con vamod.ru. O sea, te recomiendo que lo veas antes de, al final de este video, porque aquí vas a ver algo importante. Y bueno, para que entiendas un poco mejor, ¿ok? Bueno, si ya has visto esos videos, bueno, vamos a la explicación directa. Bueno, tenemos que entender algo muy, muy importante. Esta herramienta funciona solamente para mercado normal, de lunes a viernes, no funciona en OTC, ¿ok? Solamente en mercado normal. Por eso es bueno utilizar brokers que tengan un buen funcionamiento en mercado normal, buenos payout, diversidad de pares. Yo lo utilizo en Pocket Option, que funciona muy bien para mercado normal, y aquí en esta página que te voy a dejar aquí en la descripción o primer comentario para que accedas, tenemos otros brokers que también funcionan muy bien en mercado normal, como Olimtrade, como IQ Option, y también te dejo los enlaces aquí en la descripción del primer comentario. Quotex también funciona bien en mercado normal, pero tiene menos diversidad de pares que los demás, aunque tiene el eurodólar y lo puedes trabajar sin problema. Entonces, solamente mercado normal de lunes a viernes. Y ahí te dejé los enlaces de los brokers que mejor funcionan con esta estrategia. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es entender dos cosas muy importantes. Bien, como ves aquí tenemos el eurodólar, que es un par de mercado normal, en M1 y 15 velas, que es lo que estamos viendo acá, las últimas 15 velas. Esa es la configuración más todo esto que tenemos aquí. ¿Ok? Esa es la configuración que yo estoy usando. Sabes que el punto este donde hay más transacciones y que ves una línea larga, aquí en este caso hay dos porque tiene la misma cantidad, se llama POC porque es el punto en donde más interés hubo, donde más transacciones hubo. Eso ya lo sabes. Pero hoy vamos a hablar de los patrones P y B. ¿Okay? Esos son dos patrones muy importantes que son patrones de vela, bien, esto que ves aquí abajo, patrones que se forman dentro de las velas. Entonces, el patrón P, digamos, básicamente, y yo lo voy a explicar, esto está explicado de muchas formas y muy complejo, en algunos lugares sería mucho, pero yo lo voy a explicar simple para que usted lo entienda, porque usted sabe que lo importante, a mí lo que me interesa es explicarlo simple. El patrón P, digamos, si se forma dentro de una de estas velas, es de la siguiente manera. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos rojo, 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 y aquí abajo podemos seguir teniendo rojo o cualquier otro color, pero con menos volumen. ¿Okay? Si nosotros vemos una vela que tiene aquí, que tiene esta formación, el rojo está concentrado arriba y abajo tiene poquito volumen, sea rojo o verde, da igual, pero el rojo está concentrado arriba. ¿Okay? Y además de eso, una vez que se forma esta vela y se forma esta parte roja arriba, el precio es enviado hacia abajo, eso sería para mí lo que se llama un patrón P válido. ¿Ok? Vamos a repetir. Tiene que tener, digamos, la vela, ¿ok? Tiene que tener la parte roja aquí arriba, bien, bien gruesa, y la parte de abajo puede ser de cualquier color, o roja o verde, pero, digamos, con barritas mucho más chicas. O sea, el grueso tiene que estar aquí arriba.
Y una vez que sucede esto, el precio tiene que ser expulsado hacia abajo. No puede suceder esto y el precio tiene que salir expulsado hacia arriba. Ese es el patrón P y es uno de los que yo utilizo. Luego vamos a utilizar el patrón B, que es todo lo contrario. ¿Cómo es el patrón B? El patrón B, tenemos la vela aquí, ¿ok? Y en este caso, las barras de mayor volumen se forman abajo de la vela. No es perfecto, ¿ok? Yo aquí se los dibujo ideal, pero no es perfecto. Pero tiene que estar el grueso de color verde abajo de la vela y aquí arriba puede haber rojas o verdes, no importa, pero tiene que estar flaco, digamos, ahí, como dicen los brasileños, tiene que estar tiene que haber barras que sean pequeñas, ¿ok? El grueso de las barras tiene que estar acá abajo. Y el precio, una vez que se forma esto, tiene que ser expulsado hacia arriba, ¿ok? No puede ser que el precio, una vez que pase este patrón, sea expulsado hacia abajo, porque si no, no vale, ¿ok? Lo importante es que el precio sea expulsado hacia arriba una vez que tenemos este patrón. Entonces, este sería el patrón B, digamos, B minúscula, y este sería el patrón P. Son dos patrones. Este patrón de arriba sería un patrón para operar a la baja y el de abajo sería un patrón para operar al alza. Ahora ya vamos a ver cómo lo empleamos en un ejemplo real. Entonces, el patrón P, para que yo lo tome en cuenta, se tiene que formar en zonas de resistencia, ¿okay? Que las vamos a encontrar con el POC. Bien, en zonas de resistencia se tiene que formar el patrón P y enviar el precio hacia abajo. Y el patrón B, este de aquí, se tiene que formar en zonas de soporte, ¿ok? Y tiene que enviar el precio hacia arriba. También vamos a ver el soporte, lo vamos a averiguar con el POC, ¿ok? Entonces tenemos los dos patrones, este que se tiene que dar en resistencia, este que se tiene que dar en soporte, y esto lo vamos a detectar con el POC. Entonces vamos a ver un ejemplo en el mercado real para que entiendas cómo utilizar estos patrones. Bueno, antes de hacer nuestra entrada tenemos que analizar un poco el precio y ver cómo viene la gráfica, ¿ok? Estamos viendo la gráfica viene bajista, pero es como que se ha lateralizado. Entonces nosotros aquí, en esta parte, tenemos una resistencia importante aquí arriba por esta zona, toda esta área. Y aquí abajo tenemos un soporte importante, que es toda esta área. Bien, sabemos que esto es un soporte y una resistencia básica de un lateral. Los vamos a poner ahí porque son los niveles extremos. Bien, podemos utilizar los cuerpos de las velas o las colas. Bien, es toda una zona. Como saben, todo esto es una zona y esto también. Entonces, el precio de momento está encerrado ahí. ¿Okay? También puede haber niveles de reacción internos en todo este rango, pero para eso nos vamos a ayudar del POC. Entonces nosotros vamos a ir a M5, ¿okay? Aquí, y ver dónde está el POC. El POC está en 1.07543. Entonces vamos a trazar una línea donde está el POC. Ponemos línea horizontal 1.07543. Estamos muy cerca. El precio está justamente en este momento en el POC. ¿Okay? Y vamos a mirar qué es lo que sucede. Aquí está el POC. El precio de lo que está haciendo está viniendo desde arriba hacia el POC. Entonces, el POC podría estar actuando en este momento como una especie de soporte, porque estamos viniendo desde arriba. Nosotros vamos a ver si tenemos algún patrón B, bien, el patrón B, que era el que funcionaba en soporte, que necesitamos que tenga una concentración verde abajo y esté enviando el precio hacia arriba. De momento, todos estos patrones que veo acá, ninguno es un claro patrón B. Aquí puede haber uno que es, creo que, si mal no veo, es esta verde, roja, roja. Sí, estamos hablando de una vela que ya pasó, es muy lejana, entonces no es la de ahora. Nosotros necesitaríamos, ahora que el precio está ahí dudando en el POC si va a seguir para arriba o lo va a romper y va a ir hacia abajo, nosotros necesitamos que ahí haya un patrón B bastante claro. Tienen que ser claros los patrones, ¿ok? Miren lo que pasó. El POC se rompió hacia abajo, entonces ahora podría estar funcionando como resistencia, ¿ok? Porque se rompió hacia abajo el POC. Entonces ahora buscaríamos un patrón P, bien, para que siga hacia abajo. Porque, ¿qué pasa? No encontramos un patrón B que mande el precio hacia arriba, entonces rompió el POC y vuelve al POC. Ahora, digamos, estaría mejor verlo como resistencia, ¿ok? Mientras no se vaya mucho más arriba. Si va bastante más arriba, lo volvemos a tomar como soporte.
¿ok? Pero de momento no tenemos ni un patrón P ni un patrón B, ¿ok? De momento estamos buscando que todavía actúe como resistencia, porque fíjense que si bien lo pasó un poquito hacia arriba, lo está rechazando. No fue como acá que lo pasó de largo fuerte hacia abajo, ¿ok? Pero fíjense que aquí estamos teniendo una especie de patrón P, el cual yo voy a hacer una entrada ahora mismo a 5 minutos. ¿Y por qué hago la entrada? Bueno, porque fíjense que se ve que la concentración de rojo está encima en esa vela y después la vela se empieza a poner como un poco más fina. Y obviamente fue que el POC rompió hacia abajo, volvió hacia arriba, ahora funciona como resistencia. Recuerden que un POC que se rompe hacia abajo a la vuelta se puede polarizar y funcionar como resistencia, ¿okay? Sigue siendo un POC igual, pero lo traspasó un poco hacia abajo y ahora cuando viene desde abajo hacia arriba funciona como resistencia. Y vemos que justo en la zona del POC tenemos un patrón P, claro, con donde el rojo está concentrado en la parte de arriba de la vela. Entonces eso nos hace pensar de que podemos tomar una operación tomando el POC en este caso como resistencia porque venimos desde abajo y tenemos un patrón P claro que envió el precio hacia abajo, porque fíjense que la parte más gruesa de la vela está en 1.07549, que sería 1.07549 por acá arriba, bien, aquí es la cola de la vela esa, bien, que manda con mucha violencia el precio hacia abajo. Entonces, desde aquí, desde 4.9, la vela cierra aquí abajo. Entonces, lo manda fuerte hacia abajo y ahí es donde nosotros metemos la operación, porque tenemos todo. Tenemos resistencia, que es el POC. Tenemos que en esta zona donde está el clúster de máximo de volumen, que es este área, está por ahí. Vemos que el precio lo manda hacia abajo al cierre de la vela. Entonces, podemos abrir ahí una operación a la baja. Y le pongo 5 minutos de expiración porque, bueno, estamos operando en un minuto y esperamos que haya un movimiento hacia abajo. La expiración, siempre digo, en las binarias es relativa. Yo opero con 5 minutos para darle un poco al tiempo al precio por si se lateraliza por ahí arriba o el mercado en este momento todavía no está muy activo porque estamos cerca del inicio de Nueva York. Así que, bueno, vamos a ver cómo termina la operación. De momento se está yendo para abajo y va a nuestro favor. Bueno, está terminando la operación, va bastante bien a mi favor, pero vamos a volver a recapitular. Encontramos patrón P, que es esta vela que tiene la concentración máxima de rojo arriba, es el patrón P, ¿bien? Que es esta vela de aquí, que es como un doji, ¿okay? Que acá cierra roja, pero en realidad es vela verde, cierra roja, es este doji, que tiene la concentración máxima, vamos a ver si termina la expiración, que tiene la concentración máxima aquí arriba, bien, de la vela en 49, como se ve acá, 75-49, aquí 75-49, aquí está la concentración máxima de volumen, este rojo que se ve acá, y manda obviamente el precio hacia abajo porque la vela cierra un poco más abajo, en 43. Entonces, tenemos el POC que me funcionaba como resistencia porque venía desde abajo. Encontramos patrón P que manda el precio hacia abajo y ahí es donde abrimos nuestra operación a 5 minutos de expiración. Quizás 5 minutos, digamos que es un poco miren cómo me retrae la vela, ganamos la operación. Digamos que 5 minutos quizás ha sido una expiración un poco larga, por ahí uno lo podría haber jugado a 3 minutos o a 2 minutos incluso. Justo agarramos un momento en que el precio empezó a rebotar muy fuerte hacia arriba. Por eso es que la expiración siempre es relativa, que uno podría haber hecho solamente a 3 minutos y fíjense con 3 minutos bastaba y sobraba. Quizás 5 minutos estuvo un poco largo, porque encima tuvimos una retracción fuerte aquí abajo que pegó en el soporte y bueno, eso puede ser peligroso. Pero la entrada fue milimétrica justamente porque se dieron todas las condiciones. Patrón P que mandó el precio hacia abajo en una zona de resistencia. Y de esta forma podés usar la herramienta rusa combinando el POC, combinando los patrones P y B, bien, y digamos buscando las entradas cuando los patrones P y B, por ejemplo el P manda el precio hacia abajo, tenga la concentración máxima arriba, o bien, como lo dibujé al principio, y el B que tenga la concentración máxima de órdenes abajo y mande el precio hacia arriba, como lo dibujé al principio, no lo voy a repetir. Bueno, no, quédate tranquilos o tranquila si no entendiste bien este video, porque voy a hacer más videos operando con los patrones, y te dejo que lo practiques en demo y que veas qué potencial puede llegar a tener esto, porque estamos operando, además de ver la acción de precios en la gráfica, viendo dónde, en qué vela y cuál es la vela que realmente tiene una presión alcista o bajista. De esta forma, viendo el gráfico solo no nos enteramos de eso, pero viendo esto sí nosotros pudimos ver
que esta vela de aquí, que es esta vela de aquí, tenía una presión bajista porque el mayor volumen estaba concentrado en la parte de arriba. Bueno, si este video te gustó, te pido que lo comentes, lo compartas, le des like, te suscribas si no estás suscrito, suscríbete al canal, que actives las notificaciones para estar atento o atenta a un nuevo video que suba. Que tengas un excelente día, una excelente semana y muchas gracias.